Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un gusto que me acompañen en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y quiero comentarles que en esta ocasión contaremos con la participación de dos físicas mexicanas que realizan trabajos de investigación y desarrollo en áreas muy interesantes de la ciencia. El propósito de esta sesión es que reflexionemos y conozcamos las aportaciones que realizan algunas y algunos físicos mexicanos en diferentes áreas del conocimiento. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que debemos seguir las medidas de salud recomendadas por las autoridades sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos, mantener sana distancia y, si nos es posible, permanecer en casa. Todo esto nos permitirá disminuir el número de contagios para tener un regreso seguro a clases presenciales. Antes de conocer a nuestras invitadas, alumnas y alumnos, no olviden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo. Les invito a que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más interesantes que puedan identificar, así como de los conceptos que no conozcan para que más adelante puedan investigarlos. Su libro de texto es una buena fuente de información, pero también pueden acudir a otras fuentes de información confiables como libros o páginas de internet especializadas. Por lo regular, cuando pensamos en las personas que hacen ciencia, viene a nuestra mente personajes que vivieron hace muchos años, como Newton, Galileo o Einstein. Además, no es común que recordemos a mujeres científicas. A veces hasta podemos llegar a pensar que la ciencia no es cosa de mujeres, pero estas investigadoras van a cambiar nuestra opinión. En primer lugar tenemos a la doctora Mariana Patricia Jácome Paz. Bienvenida a Aprende en Casa, doctora Patricia. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Sí, soy la doctora Patricia Jácome. Yo estudié la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias en la UNAM y posteriormente hice posgrados de Física aplicada en el área de Geociencias, específicamente en vulcanología. Y ahí tuve la oportunidad de estudiar muchos sistemas volcánicos, tanto en el país como fuera de él. Hice alguna estancia de mi doctorado en Italia y tuve después un curso de certificación de riesgos geológicos en Suiza. Y con ello, pues, tuve ya la opción de elegir mis áreas de investigación, como el riesgo, como es vulcanología, y actualmente soy investigadora contratada en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es un gusto estar aquí. Doctora, me gustaría saber un poco sobre las circunstancias que la impulsaron a elegir como profesión una carrera científica. ¿Considera que desde pequeña tenía curiosidad científica? Pues yo creo que curiosidad científica, como la defino ahora en día, no, porque ahora la defino con un montón de intereses y preguntas específicas, pero creo que para ser niña sí había ya como una aspiración a las ciencias, porque me gustaban mucho hacer experimentos, me gustaba mucho a obtener, por ejemplo, juguetes o cosas en las que tuviera que pensar, ¿no? Las que tuviera que resolver un problema, incluso a veces alguna habilidad manual, pero que me implicaba un reto. Entonces sí tenía como ese gusto y también un gusto por leer cosas de algunos temas científicos, como de astronomía o de los planetas o de animales, ¿no? Me gustaba ese tipo de lecturas. Entonces sí creo que había ya como un gusto por estas temáticas científicas. Alumnas y alumnos, como nos contó la doctora Patricia, la curiosidad desde muy jóvenes es un factor que puede impulsarlos no solo a seguir una carrera científica, sino a ser críticos con lo que los rodea. Doctora, ¿cuándo y cómo se dio cuenta que quería estudiar física? Pues yo creo que me di cuenta, fue una construcción como poco a poco, no fue ni un día para otro, pero digamos que en mi casa yo tenía 2 científicos, mi papá estudió física y mi mamá estudió biología, y había un universo de libros en mi casa de ciencias. Entonces primero era como el hecho de yo llegar con preguntas, a mí me gustaba mucho la escuela y me gustaba mucho cumplir con las tareas y llevar como las tareas como lo más desarrolladas posibles y las explicaciones, ¿no? Entonces cuando yo llegaba a casa de mis papás, con mis papás, y les hacía una pregunta cualquiera, ¿no? Que me hubieran dejado de tarea,
el hecho de que ellos siempre tuvieran como una respuesta muy amplia, como con muchas explicaciones detrás, como con cosas que yo ni me imaginaba o que no, o sea, que nadie me había mencionado, ¿no? Y que sacaban muchas veces el libro y me decían, a ver, lee esto y ahorita hablamos, ¿no? O me explicaban ahí un tema. Eso me generaba como una satisfacción muy grande de saber algo que antes no sabía, ¿no? De que se me abrió un mundo de repente que no conocía, de cualquier tema, ¿no? No sé, electricidad o la astronomía, o sea, se abrió un mundo completo que era un mundo con muchísimo nuevo conocimiento. Entonces, creo que fue una construcción poco a poco durante toda mi primaria, toda mi secundaria, y digamos que yo creo que ya el gancho así para las ciencias fue completamente el empezar a aprender matemáticas creo que a nivel secundaria como álgebra, ¿no? Que se vuelve como todo un lenguaje que te puede explicar de otra manera y te puede dar respuestas inesperadas, ¿no? Poniendo todo en lenguaje algebraico. Creo que ese fue para mí como el clic, ¿no? Fue como quiero tener ese tipo de abstracción en mi trabajo y a lo que me dedique, ¿no? Como empezar a entender el mundo del álgebra y de las matemáticas a ese nivel. Y decidí que quería usarlo, ¿no? O sea, no sabía que quería estudiar específicamente, pero que quería usar las matemáticas durante toda mi vida, ¿no? Eso creo que fue algo fundamental. Resulta muy interesante reconocer los aspectos que moldean nuestra personalidad y nuestras afinidades. Lo más importante es que identifiquemos aquellas actividades que nos resulten interesantes y las explotemos. Doctora, entremos en materia. ¿Podría contarnos un poco del trabajo que realiza actualmente? Pues mira, tengo varias líneas de investigación a las que me dedico, entonces las voy a mencionar, pero me voy a referir a la que más domina mi ser. Una, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que se llama riesgo geológico, que es cómo nos impactan los fenómenos naturales, ¿no? Entender los fenómenos naturales y cómo impactan en los territorios donde viven los humanos. Y ahí hay muchas cosas que estudiar y aprender, entonces es un área de investigación que tengo, el riesgo geológico. Otra área tiene que ver con un tema que en realidad es muy nuevo, muy innovador en el mundo de lo que se llaman las geociencias. Este tema se llama geopatrimonio o geodiversidad, que es resaltar aspectos de la geología en nuestra vida. Digamos, aprender geología, que es como la base de todo territorio, es como el primer sustrato que tiene la Tierra y donde están puesto todo, ¿no? Todos los ecosistemas, vida humana, social, económica, ¿no? Entonces es usar la geología como la principal herramienta de desarrollo de un lugar, ¿no? Y eso es otra área que tengo. Pero el área a la que más me dedico de investigación es un área que el nombre es largo, es geoquímica de fluidos volcánicos y geotérmicos. Esto quiere decir que lo que hago de manera, digamos, resumida es que, por ejemplo, voy a un volcán o a un lugar que tiene, donde se alberga un sistema geotérmico y tomo muestras de gases que emana el volcán o el sistema geotérmico y de aguas, por ejemplo, de manantiales termales o de lagos que estén en el cráter de un volcán. Entonces tomo muestras con ciertas técnicas de aguas y de gases y me voy a un laboratorio de química analítica y analizo la composición química de estas aguas y estos gases. Entonces, para fines de un volcán esto puede servir para, primero, saber qué está saliendo del volcán exactamente y segundo, monitorearlo. Si sale la misma cantidad de gases, si ahora sale más gases, cuáles gases, ¿no? O de aguas, qué iones están disueltos en esa agua, y cada uno tiene que tener una explicación, digamos una ruta geológica, y entonces eso me ayuda a monitorear y a caracterizar los volcanes. Y en el caso de la exploración geotérmica, también ayuda a entender cómo estaría a profundidad ese sistema, qué temperatura, qué está saliendo de ese sistema, si puede ser después aprovechado como recurso térmico, ¿no? Entonces, esa es como mi línea principal de investigación, ¿no? Voy a un montón de, sistemas geotérmicos a hacer como exploración y a volcanes para fines de monitoreo. Y pues con esto tuve que aprender muchísima química también, ¿no? Ahí en mi área más aplicada. La evaluación de riesgo geológico se relaciona directamente con nuestra calidad de vida y en cómo se ve afectada por el impacto de fenómenos naturales como volcanes, sismos, tsunamis, inundaciones y deslizamientos de ladera. Como hemos visto a lo largo de este ciclo escolar, los avances en la ciencia han permitido a la humanidad desarrollar diversas tecnologías para mejorar nuestra calidad de vida. En este específico caso, podríamos señalar que el sistema de alerta sísmica se ayuda de estudios en geofísica.
Otro ejemplo es el monitoreo constante de volcanes activos, como el caso del volcán de Fuego en Colima, y el Popocatépetl, que se encuentra en los límites de los estados de Puebla, México y Morelos. Tomando esto en consideración, me gustaría preguntarle, doctora Patricia, ¿usted considera que es importante el desarrollo de la ciencia para nuestro país? Sí, yo considero que es muy importante por varios aspectos. Primero nos da un conocimiento del mundo natural, ¿no? A manera universal, no solo nacional, digamos, ¿no? Entonces creo que es importante entender más este mundo natural, ¿no? Incluso estamos viviendo una época que nos hace preguntarnos, o al menos a mí me hace preguntarme sobre la necesidad de entender el mundo natural y las consecuencias de interactuar con este mundo, ¿no? Pero por otro lado también el desarrollo de la ciencia básica y de seguir entendiendo cómo funcionan las cosas nos da la base para el desarrollo tecnológico, ¿no? El desarrollo tecnológico es algo a la que todo el día estamos necesitados de la tecnología, desde un horno a microondas, un martillo o la computadora por la cual estamos ahorita platicando. Es un desarrollo tecnológico basado en resultados científicos muy básicos, muy concretos que se han aplicado después. Entonces, también nos ayuda a desarrollar tecnología y también ayuda a tener un mejor, digamos, encontrar metodologías o técnicas que nos ayuden a relacionarnos mejor con la naturaleza y con el uso de los recursos naturales, ¿no? Quizá usos más sustentables, usos más sanos, mejor aprovechamiento, ¿no? Con mejores contextos o respetando mejor los contextos sociales, ¿no? Y todo esto parte de entender bien la ciencia y después buscar cómo aplicarla o cómo usar los recursos naturales para nuestra vida, ¿no? Entonces sí, me parece que es importante para el desarrollo en realidad de cualquier país darle este soporte a la investigación científica y al pensamiento científico. Como nos dice la doctora Patricia, la investigación científica es el motor de los desarrollos tecnológicos y estos permean todas nuestras actividades. Sin embargo, también han tenido efectos negativos, como la contaminación por gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Doctora, tengo entendido que usted realiza investigaciones justamente en este rubro. ¿Podría contarnos algo acerca de su trabajo? Sí, claro. Bueno, los gases de efecto invernadero son un grupo de gases. En particular, yo estudio solamente el dióxido de carbono, que es el CO2. El CO2 está presente en la atmósfera de forma natural y tiene dos tipos de fuentes, lo que vamos a llamar las fuentes como antrópicas o de actividad humana y las fuentes naturales, que son en realidad cualquier suelo, cualquier tipo de vegetación, cultivos, volcanes, sistemas geotérmicos. Y en particular, en los volcanes nos interesa por varios aspectos. En los volcanes es importante decir que el CO2 es un gas de monitoreo, es decir, nos ayuda a entender qué tipo de actividad podría estar teniendo el volcán, porque el CO2 es un gas que se encuentra presente de manera natural en el magma disuelto y que cuando este magma sale a superficie sale como lava. Entonces, cuando el volcán tiene algún tipo de actividad, el aumento de CO2 en su emisión puede decirnos algo, puede darnos como un síntoma de actividad. Entonces, es un gas que se usa para monitoreo. Por otro lado, también cuando hacemos estos estudios nosotros logramos detectar por qué zonas está saliendo, es decir, no por todo el volcán sale de manera homogénea este gas, sino que tiene algunas zonas preferenciales y esto nos ayuda a entender también su estructura interna, lo cual es muy importante para nosotros. Y en tercer lugar, nos ayuda a entender cuánto gas sale, es decir, cuánto flujo de CO2 en toneladas sale por día de un volcán. Y esto nos ayuda a caracterizar las fuentes naturales de CO2, con un aporte importante a entender cómo es este aporte a la atmósfera y cuál es el aporte real, por ejemplo, de las fuentes antrópicas para efectos de cambio climático, calentamiento global, ¿no? Efecto invernadero. Y entonces, cuantificar fuentes naturales de CO2 es la base para poder entender mejor qué está pasando con el calentamiento global. Y bueno, para hacer esto, como es un trabajo básicamente en campo, manual, vamos con un equipo que es un espectrómetro infrarrojo a medir realmente cuánto CO2 sale en toda la superficie del volcán, cráter, laguna, lagos, manantiales, ¿no? Y es una forma en que nosotros damos este aporte cuantificando las fuentes naturales. Entonces sí, también me dedico a esta parte. Doctora Patricia, le agradecemos mucho que nos contara un poco de lo que hace y de cómo nació su interés en la ciencia. Muchas gracias a ti, a ustedes, a todo el equipo de
reproducción, a mí me parece una oportunidad increíblemente bonita y valiosa poder hablar un poco de lo que yo hago y hablar de la importancia de la ciencia a todos los jóvenes de este país. Entonces, les mando muchos saludos y espero que les haya gustado esta pequeña cápsula. Ahora platicaremos con la doctora Carmen Noemí Hernández Candia, quien se dedica a la optogenética. Bienvenida, doctora. Por favor, cuéntenos un poco de su trayectoria. Yo soy Carmen Noemí Hernández Candia y yo crecí en la Ciudad de México y después de, hice mis estudios primaria, secundaria, preparatoria y después decidí entrar a la universidad, en la UNAM, a estudiar física. Y fue una experiencia padrísima, conocí gente muy divertida, muy interesante, fue una gran experiencia. Después de eso fui al Instituto de Física y trabajé un ratito con la doctora Karen Volken en pinzas ópticas y posteriormente hice mi tesis de licenciatura con el doctor Caro Michaelian en temas de ecosistemas y especies y entropía, un tema muy interesante. Después de eso, yo estaba interesada en cosas de biología y en cosas de óptica. Esas eran como las dos cosas que más me interesaban. Y afortunadamente en ese tiempo regresó a México el doctor Braulio Gutiérrez y empezó su laboratorio en el IPICIT, en San Luis Potosí. Y justo él venía de un laboratorio muy grande en la Universidad de Stanford que se dedicaba a hacer pinzas ópticas, pero para estudiar moléculas biológicas. Entonces era perfecto para mí porque se juntaban las dos cosas que yo quería hacer. Le escribí, lo contacté, me fui a entrevistar con él. Y claro, en ese momento su laboratorio no tenía nada, porque de verdad acababa de llegar de Estados Unidos y estaba empezando, pero no me importó. Y dije, yo quiero aprender a hacer esto. Y me fui para San Luis Potosí y estuve con él y terminé con él mi maestría y después me quedé con él para el doctorado. Y ahí aprendí muchísimas cosas de biofísica. O sea, aprendí realmente esta técnica de pinzas ópticas en la cual puedes manipular proteínas o DNA. Y lo que puedes hacer con las pinzas ópticas es que tú puedes jalarlas, estirarlas, medir fuerzas. Y entonces es una técnica muy poderosa para estudios biofísicos. Ya posteriormente me vine aquí a Estados Unidos, donde estoy actualmente haciendo un postdoc. Y ahora me dedico a hacer ingeniería de proteínas y enfocado a una técnica que se llama optogenética, en la cual con luz queremos controlar la función de proteínas. La doctora Noemí formó parte de un equipo pionero, ya que junto con el doctor Braulio Gutiérrez Medina implementaron en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica el primer sistema de pinzas ópticas en Latinoamérica. De forma muy simple, podemos decir que las pinzas ópticas utilizan láseres para atrapar y mover moléculas biológicas. Esta es una técnica muy útil para manipular ADN o proteínas. Doctora, ¿podría contarnos un poco acerca del trabajo que desarrolla actualmente? Yo empecé haciendo física y después ahora hago biología molecular y finalmente en esa transición aprendí a hacer algo que llamamos biofísica. Y realmente yo creo que me podría catalogar como biofísica. Actualmente me dedico a hacer ingeniería de proteínas. Entonces, ¿qué es eso? Pues básicamente hacemos proteínas quiméricas, así como la quimera que cuenta la fábula que es león, cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de dragón. Bueno, pues básicamente es lo mismo pero en proteínas. Entonces nosotros agarramos proteínas de diferentes organismos y las podemos juntar y después generar proteínas que no existen en la naturaleza, proteínas únicas. ¿Y por qué queremos hacer eso? Bueno, pues porque si ponemos los elementos correctos juntos, podemos generar nuevas proteínas que sean sensores o actuadores únicos. Por ejemplo, yo trabajo con una proteína que es un sensor de luz que proviene de plantas. Y después puedo pegar esa proteína a otra que ayuda a expresar un gen que viene de bacteria. Estas dos proteínas en la naturaleza nunca se juntarían, pero tenemos las herramientas moleculares para juntar estos dos proteínas y ahora yo puedo generar una completamente nueva que va a ser una proteína que se dedica a expresar genes en respuesta a luz, porque junté las propiedades de ambas y ahora tengo una nueva proteína. Entonces ese tipo de cosas me dedico a hacer y con estas nuevas proteínas podemos estudiar cosas que pasan dentro de las células o podemos hacer que la célula lleve a cabo una función
en respuesta a un estímulo controlado. En mi caso, casi siempre es luz. La optogenética consiste en la manipulación de proteínas para que éstas realicen una cierta función cuando son expuestas a un determinado estímulo lumínico, que es la línea de investigación de la doctora Noemí. Doctora, ¿podría darnos un ejemplo en el que se use la optogenética? Por ejemplo, una aplicación que llama mucho la atención es que con estas proteínas tú puedes controlar la función de las células por medio de luz. Entonces, lo que hacen es que modifican, por ejemplo, ratones y les modifican circuitos neuronales a los ratones que después pueden activar por medio de luz. Entonces, por ejemplo, pueden mapear cuáles son las neuronas que se activan cuando el ratón está expuesto a un estímulo de estrés. Y después pueden fingir ese estímulo de estrés aplicando luz. Es decir, que pueden controlar las redes neuronales del ratón por medio de luz. Eso ha sido, claro, eso ha permitido mapear cuáles son las conexiones y manipular, no solo mapear, manipular esas conexiones neuronales para obtener respuestas en los animales. Esa es una de las muchas como variantes que tiene la optogenética actualmente. Aunque en particular la doctora Noemí no hace estudios en animales, el ejemplo de los ratones es muy ilustrativo, puesto que expresan cambios en su organismo cuando son sometidos a un estímulo lumínico controlado. Doctora, con lo que nos dijo me surge la duda de si el tipo de investigación que usted lleva a cabo se puede utilizar para ayudar a tratar alguna enfermedad. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, sí, dentro de las cosas que nosotros actualmente hacemos en el laboratorio, nosotros estudiamos un proceso que se llama condensados de proteínas. Y lo que pasa es que dentro de las células, algunas proteínas pueden juntarse para formar pequeñas gotitas de proteínas. Y dentro de esas gotitas de proteínas pueden llevarse a cabo la organización de reacciones enzimáticas o llevarse a cabo la protección de otras proteínas. El caso es que estos condensados o estas gotitas de proteínas tienen funciones importantes dentro de la célula. Ahora, lo que pasa es que al parecer estos condensados de proteínas que inicialmente tienen un estado líquido, con el tiempo o con la presencia de algunas enfermedades se pueden hacer más rígidas y eso parece ser está vinculado al desarrollo de enfermedades como Alzheimer o Huntington. Ahora, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es que tenemos una herramienta de optogenética, es decir, una proteína que responde a luz, que cuando le aplicamos luz azul específicamente, forma uno de estos condensados. Entonces, eso nos ha permitido tener una herramienta para controlar la formación de los condensados y ahora lo que nosotros estudiamos es cómo disolverlos. Entonces, sí, claro, esto es a nivel de células, pero la idea es que mientras más entendamos de cómo se forman estos condensados y cómo se regulan para deshacerse o formarse, más podremos conocer de cómo tener terapias que nos ayuden a prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas asociadas con la solidificación de estas gotitas de proteína. Como podemos ver, alumnas y alumnos, las investigaciones de personas como la doctora Noemí también pueden impactar en nuestra calidad de vida. Pero no solo de esta forma nos ayuda la ciencia. Doctora, ¿considera que es importante que las y los estudiantes desarrollen un pensamiento científico aunque no quieran dedicarse a las ciencias? Claro, esa es súper importante y esa pregunta creo que tenemos en México muchos casos claros en los que la falta de un pensamiento científico nos ha generado problemas. Y por pensamiento científico quiero decir un pensamiento crítico. De nuevo, invitar a todos a que se cuestionen las cosas que están pasando. Si alguien te dice algo, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Cuál es el trasfondo real de lo que se me está diciendo? Ya sea tu médico, ya sea un político, ya sea tu profesor, cuestionar es una buena actividad. Y claro, los científicos hacemos eso en una forma más sistemática y por eso asociamos el ser crítico con la ciencia, pero la verdad es que es una actividad que corresponde a cualquier área de tu vida. O sea, hasta cuando el novio te dice algo, pues, piénsalo dos veces, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Ok? Entonces sean críticos y les va a ayudar a tomar mejores decisiones en su vida.
Como ha mencionado la doctora, siempre debemos ser críticos y preguntarnos el porqué de las cosas. Eso nos ayudará a tomar mejores decisiones en cualquier aspecto de nuestra vida. Doctora Noemí, le agradecemos mucho que nos acompañara en esta sesión y nos platicara un poco acerca de lo que hace actualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Me dio muchísimo gusto poder platicar en este espacio y estamos en contacto. Hasta luego. Alumnas y alumnos, hemos llegado al final de esta sesión. Comenten con su familia la importancia que tiene el pensamiento crítico en la toma de nuestras decisiones. Además, investiguen usando fuentes confiables de información. ¿Qué es la geofísica y qué es la biofísica? Escriban sus respuestas en su cuaderno. Queridos estudiantes, les invito a que sigan los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.